los fantasmas. A veces representados como espíritus, a veces como sábanas levitantes. Y son un miedo bastante común en la gente, y sobre todo en los niños pequeños. Y de hecho hay una saga, mejor dicho, una franquicia de películas dedicada puramente a los fantasmas, llamada Los Cazafantasmas. Y bueno, ¿qué se esperaban? Que iba a ser Hotel Transilvania. ¿Qué tiraba? Hotel Transilvania. Bueno, ¿qué más se puede decir de los fantasmas? A ver. Creo que ya mejor voy a la conclusión. Conclusión, el miedo a los fantasmas es súper irracional porque literalmente no te puede hacer nada, lo único que puede hacer es poseerte. De hecho, pensándolo bien, eso es bastante grave. Oye, atrás tienes a un fantasma. ¿Qué fantasma? Ay, por Dios, casi se me sale el alma.